Bienvenido a Mente en Obra, un podcast sin filtro. Soy Kiko Orator y aquí venimos a hablar claro, sin tapujos. La mente se construye, se destruye y se vuelve a levantar. Si estás acá es porque tienes una historia por contar y ya empezaste tu obra. Comencemos. Este primer capítulo se va a tratar un poco más sobre mí. Después te escucharemos a ti. No vengo a venir a decirles en un contexto triste, con un tono de voz triste, ni a contarles una tragedia. Acá venimos con una intención y es contar nuestras experiencias de emprendimiento. En qué punto estamos, hacia qué punto vamos y desde qué punto arrancamos. Vamos a contar las historias de las personas que arrancaron abajo, en medio, arriba y no importa en qué posición se encuentren. Todo va a contribuir acá. Podrás identificarte con alguna persona dentro de sus historias de diferentes países, ¿sí? Encontrarás diferentes nichos de negocio y es muy importante dejar claro que yo no soy ningún gurú, no soy ninguna persona experta en esto. Arranco mi cuenta desde cero, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube y como lo que viene siendo este podcast. Arranco literal, desde cero. Abrí una cuenta diferente y arranco literalmente desde cero para que tú te des cuenta que podemos llegar juntos al punto que uno quiere. No sé cuál va a ser el camino, no sé hacia dónde va la dirección, lo que sí tengo claro es mi meta. Pero te contaré cómo pude llegar a tener mi meta clara. Entonces, hablando un poco sobre mí, tengo que decir cómo empieza todo esto. Y nos remontamos un poco a mi historia cuando yo era apenas un niño. Tenía 6 o 7 años. Recuerdo que en esa época todavía no había pues celulares, obviamente no soy tan viejo. Sin embargo, ahí no había celulares. Veíamos películas por DVD. Y mi papá precisamente me llevó unas películas, esas películas se alquilaban en una tienda, bueno, en un lugar donde habían muchísimas y uno iba, alquilaba la película por un tiempo y ya, pues no existía Netflix. Me trajo unas películas de recopilaciones de jugadas de mi deporte favorito como lo es el fútbol. Me acuerdo muy bien que habían jugadas de lo que era Zidane, Ronaldinho, me encantaban. Una vez vi todas las películas que me llevó mi papá, las llevé al colegio para presumirlas, yo estaba en segundo. Y cuando las llevé al colegio, compañeros me preguntaron por las películas y que si se las podían llevar a la casa para verlas. Y vi mi primera oportunidad de negocio. Inconscientemente, como un niño, pedí una retribución por eso y se las alquilé. Algo que en ese punto, en ese momento, realmente era muy poco, pero para mí era muy significativo, para mí era bastante. Sí, pues con eso creo que no me pude comprar sino por ahí una chocolatina, unas papas, no más de eso. Al yo dar ese negocio, por así decirlo, mis profesores se dieron cuenta y evidentemente citaron a mis papás. Mis papás me llamaron la atención y es una historia de la cual nos podemos reír hoy en día. Porque se ve mal en un principio que un niño se ponga a hacer ese tipo de cosas, pero desde ahí ya se va uno dando cuenta o va identificando hacia dónde va labrando su camino. Durante toda mi escolaridad siempre estuve muy vinculado hacia los negocios, hacía muchas cosas por dinero, vendía dulces, hacía masajes a mis familiares, vendí pantalones, iba a un lugar en Bogotá que se llama Plaza España, era muy conocido porque vendían ropa de segunda. En ese punto pues a mí me habían dicho que la ropa ya no era de segunda, espero que sea así y si no es así lo siento a las personas que le vendí ropa que era de segunda. Era un lugar un poco pesado de una zona de Bogotá en esa época. Igual yo iba allá, compraba la ropa con el dinero que hacía de los dulces, compraba un jean, y tú me valía 50.000 y hoy lo vendían 80.000, en 90.000 a las personas conocidas, allegadas, que al fin y al cabo son los primeros clientes. Los primeros clientes siempre van a ser las personas que están cerca a ti, que te rodean, o por lo menos eso fue en mi caso. Alternativamente o en el mismo momento
Mi papá llegaba como de Venezuela con un poco capital, y es importante porque este señor va a tener un capítulo en esta historia, en este recorrido, en el cual vamos a poder escuchar cómo fue su emprendimiento, ¿sí? Desde una estructura diferente. Pero esto me afecta a mí directamente también porque yo no emprendí mi negocio desde cero, y las historias de las personas que arrancan literal sin un recurso, sin nada, son bastante bellas y admirables. Soy de las personas que considera que cada quien nace o está en un molde en el cual está adaptado. O sea, si no me hago entender, es más o menos como decir, cada quien fue criado para afrontar sus propios problemas. Reitero, no es que yo tenga la respuesta asertiva, ni que las tenga todas, ¿sí? Sin embargo, esa es mi creencia. No considero que un problema sea más duro que el otro problema, eh, porque para una persona como para mí, un problema puede ser para mí muy fácil, para la otra persona difícil y viceversa, ¿sí? Entonces, esto radica en los puntos de orígenes. Reitero, me parecen muy bonitas las historias de las personas que arrancan desde cero. A mí me tocó arrancar, gracias a Dios, desde el punto en el que mi papá me generó ese pensamiento de emprendimiento, también por el apoyo de mi mamá. Él ya tenía su empresa y fue el primer lugar donde yo tuve un trabajo, ¿sí? Yo igual todo el tiempo siempre traté de vender, de tener negocios, pero el primer lugar donde yo me empleé fue en la empresa de mi papá. Empecé a construir conocimiento, a perder el miedo al hablar con una persona de frente. Y hoy me considero que al tener contacto directo con una persona no me da pena. Sin embargo, por medio de las cámaras y en este estilo de formato, sí, como decía, no tengo experiencia en absolutamente nada con respecto a esto, y es muy importante tocar este punto porque esa empresa me da esa posibilidad de adquirir ese conocimiento. Este punto es muy importante más adelante para que me entiendan a qué me refiero. En este país, o generalmente en el mundo, seguimos con el pensamiento de que cuando uno sale del colegio, de su bachillerato, que le decimos aquí en Colombia, tiene que inmediatamente entrar a una universidad, estudiar una carrera que en muchos casos no es ni siquiera la que a uno le gusta, sino la que está de moda. Particularmente a mí no me sucedió eso. El único inconveniente que tuve con las universidades fue que eh, me, mis papás, o bueno, más que todo mi papá, pretendía que yo entrara a una universidad en la cual yo no sentía amor por esa universidad, que es una de las mejores universidades de Colombia, que es la Universidad Nacional. Me pagaron unos cursos para yo acceder a la universidad, y honestamente no creo que lo sepan al día de hoy mis papás. Nunca entré a las clases, entré a muy pocas clases, yo iba, era a jugar fútbol y a pasar el rato. Sin embargo, no me fue mal, creo que tuve un buen puntaje, no ingresé, mm, ingresé a otra universidad a estudiar una carrera que más o menos me movía al piso. Mi sueño inicialmente era ser entrenador de fútbol o periodista. Al ver que el periodismo era un poco complejo en mi país, opté por el camino más sencillo, por así decirlo, y fue entrar a estudiar licenciatura en ciencias del deporte. Estoy muy agradecido porque ahí conocí una gran parte de mi vida, por no decir que toda. Sin embargo, no estoy muy contento con esa carrera. ¿Por qué? Porque sí me gustaba, o me gusta, pero no era mi vocación. Y aquí radica el primer problema. Una vez yo perdí el sueño de ser periodista, que era mi mayor sueño como tal, dejé de tener sueños. Y este es el momento en el que, por fin, después de tanto tiempo, encontré un sueño, ¿sí? Entonces yo iba deambulando. Deambulando me volví un robot, empecé a caer en la rutina. Y este fue el primer paso hacia mis frustraciones. Encontré mi sueño hace poco. Sin embargo, ya lo venía construyendo con cosas que me llamaban mucho la atención. Salí de la universidad, ya cuando había salido de la universidad, me había metido de lleno a trabajar en la empresa con mi papá. Pasa esto de lo de la pandemia,
Y obviamente, al igual que muchas personas, pues pasamos por nuestras crisis existenciales, emocionales, pero cuando salimos de la pandemia, a diferencia de otras personas, eso me favoreció. Fue en el momento en el que me fui a vivir solo, bueno, con una prima. Después adquirí la responsabilidad de irme a vivir solo. Sí me hubiese gustado de pronto vivir otro poco en lo que le decimos acá Hotel Mama. Pero bueno, fue una decisión que tomé, asumí las consecuencias y me toca desde ese punto ser responsable por mi vida. Empecé, como les digo, a trabajar de lleno en la empresa con mi papá y con mi hermano. Con mi hermano tenemos una historia muy bella y es que empezamos a hacer rutas, cogimos el carro un día de la empresa, cargamos material y nos aventuramos a pueblos aledaños a Bogotá. Esa primera vez que fuimos, creo que ni siquiera generamos lo del almuerzo. Entramos en pérdidas desde nuestro concepto. La segunda vez fuimos, vendimos como 300.000, un poco más animados. Y llegamos a vender muchísimo. O sea, un día llegamos y teníamos, o sea, llegamos a la empresa y le mostramos los resultados a mi papá y nos quedamos gratamente sorprendidos porque era algo que nosotros no esperábamos. Y el mercado estaba muy cerrado porque recién llegábamos de la pandemia, todo el mundo era muy esquivo, vivíamos con el miedo a contagiarnos. Y llegar con eso, retomar de la pandemia horas, trabajos y llegar con ese capital de vender producto que estuvo estancado tanto tiempo, fue un impulso. Y como digo, no es importante, o sea, no es lo más importante arrancar desde cero, porque cuando tú arrancas en un punto que ya alguien construyó o labró un camino para ti, el, el punto radica en que tú hagas un aporte desde tus conocimientos y tus habilidades. Mi hermano entró un poco a la parte administrativa. Él es un genio en la parte logística, de los números. Es mejor líder que yo, que mi papá incluso. Y administró, organizó la empresa como tal, porque mi papá hace las cosas de manera empírica, sin conocimiento, en la parte logística, porque en la parte productiva es el mejor, sabe hacer todas las obras o todos los puestos de la empresa. Yo, en mi área experta, que eran las ventas, empecé a vender. Sí, me volví el gerente de ventas de la empresa y empecé a generar unas buenas ventas, nos empezó a ir muy bien. Nuestro nicho es el mercado de cables de baja y media tensión. Nuestro público son el producto, es el ferretero. Y empezamos a salir en rutas con un conductor, salía yo con él y enfrentar puerta a puerta a todos los clientes que nos encontrábamos con todas las personalidades, desde la señora malgeniada, desde el señor buena gente, de los tacaños, de los amplios, de gente divertida, de todo tipo de personalidades y aprendí en ese punto que uno tiene que ser un molde. Nos tenemos que adaptar para lograr vender el producto final. No podemos llegar imponiendo siempre nuestra personalidad. Me considero una persona con un carácter débil. Lo dice Yokoi Kenji. El que tiene un carácter fuerte no es el que reacciona de manera inmediata y de manera agresiva. Esa es la persona que tiene carácter débil y ese soy yo. Sin embargo, me tocó adaptar mi personalidad un poco a someterme a lo que el cliente me mostrara y yo adaptarme para generar la venta. Conseguí muy buenas personas, encontré con personalidades increíbles y ese es el tipo de personas que yo quiero empezar a incluir en este podcast. Personas que empezaron su negocio de alguna u otra manera y no son personas que tienen un negocio siempre virtual, que gane miles de millones, sino también personas que viven bien, viven felices en su nicho, en su negocio. Al encontrarme yo con esas personas, estaba feliz en mi campo vendiendo, alternándolo con mis estudios en la universidad. Bueno, ya empieza a radicar el tema de mi universidad, ya salgo un poco de mis asuntos, me dedico de lleno al tema de la empresa.
Y el modelo de negocio o el modelo de ventas que nosotros estructuramos fue colocar un vendedor en cada zona y que ese vendedor se encargara de distribuir. Yo ese modelo ya lo había hecho en el colegio. Yo llevaba las bolsas de dulces y mis compañeros las vendían y yo cobraba una comisión por eso. Hacíamos exactamente lo mismo, pero en un mundo ya más adulto, y funcionó. Durante mucho tiempo funcionó y aún funciona. No de la misma manera que en ese punto, pero sí funcionó. Eh, Logramos abarcar un mercado eh, a la redonda de Bogotá, muy cercano hasta donde nos permitía llegar los vehículos. Empezamos a conseguir clientes lejos de la ciudad, conseguir clientes en Buenaventura, en La Guajira, en Medellín, en Cali, en Pasto, que son zonas que quedan muy lejanas de Bogotá, y nos hicimos de un buen nombre con un muy buen producto. ¿Qué pasa? Que cuando uno va creciendo tiene que empezar a salir del campo y tiene que entrar un poquito más a ser un líder, a ser un coach. O bueno, no sé cómo se diga realmente, pero sí, un líder. Empecé a ser un líder y inicialmente yo era un pésimo líder. Soy de esas personas reactivas, no sabía cómo lidiar con los empleados o los colaboradores. Y he ido aprendiendo. La vida me ha llevado a aprender a hacerlo. Sin embargo, todavía no lo hago de manera perfecta. Pero lo intento. Cada día lo intento. Y creo que pues hasta el momento he aprendido bastante. Llegó el mercado del mundo digital. Y me costó adaptarme un poco porque no o sea, yo entré como en negación y soy de las personas que cree que cuando entra algo nuevo es difícil, y sí es difícil, pero no me gusta afrontar ese reto. Tardé en entender que el mundo digital nos iba a dejar atrás. Por medio de dos o tres personas que me inspiraron, que también van a estar invitados en este podcast, entendí que tengo que actualizarme, que tenía que actualizarme y lo hice. Una de esas personas me motivó y creamos una empresa de publicidad que al día de hoy vive, y ahí nos dedicamos a hacer la pauta, a hacer marketing digital. Y pues la verdad, felices con esa empresa porque fue mi primer emprendimiento sin tener detrás o al lado a mi familia, que es un tema complejo. Trabajar con la familia es complejo. Otro emprendimiento ahí es que tenemos un bar, una bolirrana, le decimos nosotros. Tendríamos ahí, yo como tal, ya tendríamos tres emprendimientos: uno que construyó mi papá, el del bar que lo construimos con mi esposa, mi hermano y mi papá, y el otro que lo construí con un amigo. Yo he tenido muchos emprendimientos. De esos muchos, no he sido constante únicamente en los tres. Incluso el de marketing es muy reciente. Y pues bueno, ahí vamos. Continuando un poco con la historia que les venía relatando, tuve que empezar a soltar y meterme un poco más en el mundo de la oficina. Empecé a hacer la pauta para mi empresa, y nos empezó a ir bien. Sí, empezamos a cambiar un poco el modelo de negocio. Sin embargo, hay días en los que yo sentía que era inútil. ¿Por qué? Porque uno hace una pauta o este tipo de publicidad y se demora 1 o 2 días haciendo la pauta y ya es hacer un seguimiento. Realmente es algo que pues cuando yo empecé sí era bastante complejo, pero que con el tiempo se ha vuelto incluso mucho más sencillo gracias a las actualizaciones que ha hecho Meta, que es por el medio que yo pauto. Empecé a estudiar otras cosas, agentes IA, CRMs, y realmente me siento bastante capacitado en un mundo en el que yo no esperaba. Yo nunca me esperé entrar al mundo digital y volverme un experto, o bueno, no sé si un experto, pero volverme muy bueno en hacer pautas, en programar agentes, en hacer páginas web, y realmente no me creía muy bueno para esto. Eh, Considero que ahí habían personas, incluso hay personas que son muchísimo mejores que yo, que son personas en las que yo me basé con diferentes metodologías, porque nadie tiene la respuesta correcta.
Estudié en un curso de una persona que yo considero que es gurú, se llama Juan Atz, que llegué a él por medio de un amigo también. Tomé el curso y en ese momento entendí que el estudio tradicional no es la única forma. Entendí que hay otras personas y hay otras metodologías que van más avanzadas que la educación, particularmente aquí en Colombia. Y no es un secreto. Creo que es algo que todo el mundo sabe, pero que da miedo salirse del molde, del paradigma. eh, y que si yo hubiese sabido esto, lo hubiera hecho de una manera diferente en el pasado. Sin embargo, no me arrepiento porque esto me llevó a ser la persona que soy el día de hoy. Al entrar en esa rutina, volviendo al tema en el que me estaba refiriendo y es al que quiero que entiendan el punto, es que entré en frustración, porque entré en una rutina en modo robot. Entraba los lunes, o empezando un año súper motivado, escribiendo las metas en un cuaderno como este, incluso aquí están anotadas. No las cumplía, al mes ya me había rendido. Empezaba a contar los días, arrancaba el lunes, yo siempre empiezo los lunes. Al día de hoy todavía empiezo los lunes, sobre todo mi gran lucha ha sido con el gimnasio, que es algo que realmente no me gusta, hacer rutinas en un gimnasio, no es algo que me encante, por más que tengo bastante conocimiento de eso. Mi carrera es un poco orientada hacia ese tema. Y empiezo todos los lunes. El segundo día, al martes, llego y bueno, más o menos le bajo el rendimiento. Ya el miércoles me rindo. Me doy golpes de pecho, me castigo el jueves y el viernes. eh, el sábado ya digo, bueno, ya mañana será otro día. Me como una hamburguesita, cosas así y me rindo nuevamente. Espero a que llegue el lunes. Nuevamente, el lunes cuento, faltan 5 días y se me vuelve así, una rutina. Ya va a llegar el sábado, el martes ya va a llegar el sábado, el miércoles ya va a llegar el sábado. Llega el sábado, qué rico, buen día. Ah, mañana es domingo, el último día y ya el lunes vuelvo a empezar con esta misma rutina. Eh, Vivo en esa rutina desde hace bastante tiempo. Eh, Sin embargo, no es que viva infeliz, pero ya llega un punto en el que me siento estancado. Tuve una crisis hace poco que representó el identificar a que las lecciones de vida se tienen que tomar antes de que sucedan las tragedias. Eh, toqué fondo, toqué fondo con esa tragedia, aprendí a escucharme y al aprender a escucharme empecé a sacar una versión muy negativa de mí que me llevó al punto en el que necesité ayuda. No soy de las personas que dice que le sirve un psicólogo, un tema de estos. Respeto todas las opiniones. Sin embargo, encontré en una persona la ayuda que necesitaba realmente. Esa persona entendía que yo, mi personalidad, encajaba muy bien en el punto en el que el lugar que me recomendó era como mi mundo, como donde yo me hallaría. Inicialmente él fue y cuando volvió me dijo, parce, yo no le voy a decir de qué se trata esto. Lo voy a dejar que usted vaya porque en todas las clases lo pensé. Yo dije, ah, este marica debería estar acá. Y yo dije, a ojo cerrado, le dije, ¿sabe qué? Le voy a creer. Y voy. Yo soy tacaño con mis cosas, no con el exterior. Pero me duele invertir en mí. Y creo que esa fue la primera vez que dije, bueno, vamos a invertir. Conseguí de dónde sacar el dinero. Y es una experiencia que me pasó hace muy poco. Conseguí el dinero. Incluso ese día, yo me quedé una noche antes en el lugar al que iba. Y yo siempre buscando la economía, el regateo, que es algo muy de los colombianos. El regatear el precio, el no sé qué. Y bueno, llegué, eso fue en la ciudad de Medellín, de Río Negro, que queda el aeropuerto, José María Córdoba. Al ser tan tacaño, pues me equivoqué, yo pensé que llegaba al aeropuerto de Medellín, el transporte lo tenía era allá, bueno, perdí ese transporte, me tocó irme en taxi, me cobró más de lo que pensaba de lo que me habían ofrecido en el otro lado. Llegué, me quedé una noche más y bueno, conocí gente espectacular. En la primera noche yo pensé que iba a ser un poco incómodo. Y conocí gente espectacular desde ese primer día. Me incluyeron, me arroparon desde ese primer día. Y ese primer día ya dije, me voy a sentir bien acá.
La mañana siguiente teníamos una experiencia de yoga. Vuelvo y digo, no soy muy creyente de estas cosas. Y ahí empecé a sentir que algo iba cambiando. Conocí unos gurús que realmente sí considero que son gurús. Y yo ya venía con el pensamiento de que yo veía gente estilo Yokoi Kenji, vuelvo y lo traigo a cotación, que me inspiraban, que me motivaban, que me gustaba lo que ellos hacían. Y hoy encuentro en la primera clase a un profesor que se llama Santos y hace, dentro de su estilo de vida o dentro de su modelo de negocio, encuentro que eso me gusta. Bueno, pasa el curso, pasa esa primera clase, entramos después a una sesión de Linktree, bueno, otras cosas diferentes y empezamos a escuchar historias de los profesores, de los compañeros y entendí en ese punto que a lo que yo me refería de lo de el tema de meta, que es a lo que yo me dedico ahora con mi compañero, yo no estaba tan atrás. Yo era bueno, yo soy bueno en eso. Y empecé a creer en mí mismo. Y dije, marica, o sea, usted sí sabe de esta vaina. Y ese primer día entendí que había valido todo. Esos otros 3 días que yo tuve allá, creo que los tuve de gratis. El primer día pagó absolutamente todo. Conocí unos profesores que increíbles, o sea, profesores que me enseñaron a manejar la inteligencia artificial de una manera diferente. Yo igual me consideraba que lo hacía de manera muy bien y ellos me ayudaron a guiar mi camino para ver las formas de otra manera, ver de otra manera la cosa. En clases, mi alrededor se empezó a dar cuenta que yo sabía del tema y empecé a hacer amistades muy bellas que también tenían sus formas y sus cosas muy interesantes. Y son personas que van a estar en este podcast, personas que van a contar su historia, su punto de vista. Y creo que ese fue el punto de quiebre en el que dije, mierda, tengo que cambiar mi vida. Y tengo que empezar a hacer algo que me guste. Entendí que tenía que tener un sueño, que el sueño es la parte más importante, porque si tú no tienes una meta clara, no sabes hacia dónde vas y vas a deambular. Vuelvo y reitero, no soy un gurú, no soy un experto, pero voy a contar esta historia nueva desde mi punto de vista, desde lo que yo creo, desde lo que yo siento y espero tú te conectes conmigo. No va a ser historia de tragedia, yo no quiero aquí hacerte llorar, yo quiero acá inspirarte y que creemos una comunidad muy bacana. Es muy importante entender que a mí me da mucha pena hacer esto. Por más de que yo soy muy extrovertido presencialmente, grabar, que me vean mis compañeros, mis amigos del colegio, de la universidad, dirán, este tonto ahora se cree, no sé, gurú o algo motivacional, que para nada, igual ya me tiene sin cuidado ese tema. Entendí que me tiene que no importar, ¿sí? Tengo que cumplir mi meta, tengo que cumplir mi sueño y entendí eso y llegué con el chip diferente a Bogotá, ¿sí? Cogí ese vuelo y dije, soy una persona diferente. Voy a empezar a hacer las cosas bien. Voy a dejar de pensar que tengo que esperar a que todo esté bien para empezar. Tengo que dejar de pensar que también todo se tiene que alinear, que el lunes empiezo. No. Entonces, ¿cuál fue mi idea? Puse mi meta clara, la escribí y decidí que todos los días iba a contribuir, aunque sea un poco, en mi proyecto de vida. Y aquí estamos. Casi 15 días después he estado construyendo este proyecto de a poquitos y no me he fallado a mí mismo en de a poquitos todos los días dedicarle así sea 5 minutos a mi proyecto. Y reitero, es difícil grabar. Ayer grabé el primer video y me costó demasiado. Hoy grabo mi primer podcast y es muy duro. Tengo casi 100 videos antes de este. Pero entendí que si tengo mi meta clara, vamos a llegar a un camino muy bonito. Gracias por escuchar mi historia. Hoy pusimos la primera piedra para esta obra. Las siguientes las vamos a hacer juntos. Contaremos tu historia. Entonces, si te gustó este podcast, suscríbete, comenta y comparte con alguien que también quiera estar en esta obra. Gracias.